aquí tenemos todos los instrumentos donde se maneja el barco. Eso ¿verdad? es. Tenemos, empezando por el radar, que nos indica los obstáculos que hay por encima de la superficie. La sonda, piloto automático. Dame pausa ahí. Hola, muy buenos Dos días motores. a todos, bienvenidos a bordo del Peregrino. Cada uno de 750 caballos. Mostrarles lo que son los parques de cultivo El de ice. Mejillón, Ostra y Lleida, además de todo aquello que consideramos de interés para el visitante. Quienes habla, Ángulo del timón. Este es el timón, que es. Ángulo del timón. ¿Qué es este? El timón, tanto este como este. Posible, y a medida que vayamos navegando, Son dos sistemas. seguiremos explicando. Salimos ahora del puerto de Ogrove, Perfecto. y estos barcos VHF que con esas potentes grúas en la parte trasera y telefonía o en la popa, interna. son barcos que se dedican a las mejilloneras. Y la ya que brújula. necesitan Y el esas compás. grúas para La brújula levantar señal cuerdas se denomina compás. Hay compás. Igual que Una cuerda los de en mar, mejillón puede no llegar a hay, pesar más de 300 Y el no hay or- cuerdas, hay cabos, ¿no? Los demás Exacto. barcos Esto es no igual. tienen grúa. Y aquí el Y el ordenador ordenador, la musiquita. Ya que este puerto es, en lo de frente es Esos cambados. campado. ¿Qué tiempo va a durar el viaje, más o menos? Aproximadamente una hora. ¿Y no nos puedes adelantar si lo que vamos a hacer aquí, en qué va a consistir el viaje? Sí, lo que va a consistir va a ser, vamos a arrimarnos a una batea, atracaremos a ella, Sí. os enseñaremos 3 tipos de cuerda, una de mejillón, otra de vieira y otra de ostras, explicando un poquito cómo se realiza el cultivo de esos 3 mariscos aquí en la ría, en esta ría. Porque luego, cada zona tiene su tipo de marisqueo. En Francia tiene mejillones, pero el sistema es diferente. Se denomina long lines. Son cuerdas largas con mejillón. ¿Y sé qué es? Una gemela, una marcación tradicional de aquí de la zona. ¿Y que va una persona sola? Sí. Mucha gente que se dedicó a la mar, que suelen ser jubilados, suelen ir a pescar en barquetes como este. Mira, lo que tienes. ¿Qué pueblo es ese del otro lado? Lo que se ve, mira, si se fija ahí abajo a la izquierda un poquito, Sí. esto es Puebla. Puebla. Más a la izquierda es Ribeira. Y lo que está justo de lo que es la sierra del Barbanza es la Illa de Arousa. ¿Y vamos a llegar allí o no? ¿Vamos a pasar de ese sitio o no? Vamos ahora mismo a atracar una batea que está en el polígono del Galiñeiro. Lo que son realmente las bateas se dividen por sectores. Ahora estamos en el sector de la vía, son polígonos, en el polígono de la vía, y el que está un poquito más al norte se denomina polígono del Galiñeiro, porque hay una isla al sur de la Illa de Arousa que se llama Galiñeiro. Entonces recibe el nombre de esa isla, de Galiñeiro. ¿Por qué ese nombre? Porque hay una piedra que se llama Galiñeiro, no sé por qué. Esto viene de muy antiguo ya. Ah, Entonces, el polígono de bateas recibe el nombre de la piedra. ya. A lo mejor es que esa piedra que ve usted ahí, Sí. que sobresale un poquito, ese es el Galiñeiro. La piedra aquella, la roca aquella que hay allí, La que está ¿no? en el agua, ¿no? Sí. Esa misma. Esa piedra se denomina Galiñeiro. A ver si no. Ahora me salió. Ahora nos vamos a adentrar en este polígono de bateas, y en este polígono tenemos bateas de mejillón, ostra y vieira. Galicia tiene más de 3.000 bateas de mejillón, con una producción anual de 250 millones de kilos. De esas más de 3.000 bateas que tiene Galicia, 1.800 están aquí, en esta ría, en la ría de Arousa, que como ustedes sabrán de las rías gallegas es la ría más amplia, la más abrigada y también la más rica en plancton. De esas 1.800 bateas que tiene esta ría, 500 pertenecen a Ogrove, con una producción media de 25 millones de kilos. Estas industrias son empresas de tipo familiar, y digo de tipo familiar, ya que en ellas trabajan el padre, la madre y los hijos, y normalmente lo trabajan en régimen de cooperativa. Y cada familia suele tener entre 1 y 2 bateas. Estos artefactos se construyen en madera de eucalipto,
y sus flotadores son de acero, recubiertos de poliéster, y van fijas al fondo del mar por una cadena de grueso calibre, y para su anclaje llevan un bloque. La diferencia que hay entre una batea de mejillón y una de ostra la tenemos en sus cuerdas. Una batea de mejillón no puede tener más de 500 cuerdas, en cambio una de ostra puede llegar a tener hasta 3000. Y como se fijarán ustedes, las bateas siempre están cara a las mareas y al viento, ya que estos artefactos flotantes, al estar fijos por un solo extremo, hacen la función de la veleta, giran 360 grados. Y ahora vamos a parar en una batea, que tenemos justo enfrente al barco, desde aquí no la vemos. Vamos a parar en una batea. Este es aquí de la zona, ¿no? Es de la zona. Ribeiriño. ¿Eh? Aquí de... ¡Ay, es esta la batea! Bien, esta cuerda que Ricardo les está mostrando ahora es una cuerda de mejillón recién sembrada. Como pueden ver, el mejillón todavía es pequeñito y va a tener que estar en el mar un año. Un año para hacerse de tamaño comercial, ya que su ciclo de producción es de un año. Esos palitos que tiene atravesados la cuerda hacen la misión de base y soporte para cuando el mejillón sea adulto. Dentro de un año esta cuerda va a tener un diámetro de 30 centímetros y pesará más de 300 kilos. Para hacerse con la semilla, los productores la recogen en la costa, en las rocas, o si no, echan colectores al mar. Y los colectores son cuerdas vacías que ponen alrededor de la batea. Las suelen echar al mar la última quincena de abril. Al llegar los meses de mayo y junio, que es época de desove, las larvas se fijan a esa cuerda y al llegar el mes de agosto ya están llenas de pequeños mejilloncitos y del tamaño de la cabeza de un alfiler. Puede haber millones en una sola cuerda. Ahora presten atención a Ricardo, que va a mostrar una cuerda de vieira o concha de peregrino, como ustedes prefieran.